Es mitad de semana y creo que es justo y necesario que hablemos de un tema muy caliente. Hoy quiero hablar de cuando ponemos el placer por encima de todo. Y cuando hablo de placer, no me refiero únicamente al placer sexual, que probablemente es el placer que se te viene a la mente cuando digo la palabra placer, el placer sexual. Sin embargo, no es la única cosa o la única situación que nos produce placer, y tampoco es el único placer que existe. Hay muchos placeres, algunos muy peculiares y algunos muy específicos. Por ejemplo, he escuchado a personas decir que cierto aroma les produce placer, que cierto sabor específico les produce placer, que cierta actividad les produce placer. Pero si algo puedo decir de cualquier placer, es que el placer no dura para siempre. O sea, tenemos momentos de placer y ese placer es pasajero. O sea, no es como que siempre estés en placer o como que siempre te sientas complacido. Por supuesto que no. Ni siquiera en el placer sexual, que también es un placer muy efímero. Por eso es que siempre estamos buscando más y más. Más placer de cualquier tipo de placer. Y ese es el tema. ¿Por qué ponemos por encima de todo algo que es tan efímero? Y digo, no es que esté mal poner el placer por encima de todo. En algunas ocasiones, está bien que disfrutemos un ratito, que disfrutemos de ese placer en algunas ocasiones. Pero cuando siempre ponemos el placer por encima de todo, va a tener repercusiones en nuestra vida. Porque estamos poniendo por encima de todo algo que es momentáneo, algo que es efímero. Vamos, todo es efímero, todo es pasajero, pero el placer, sobre todo, es momentáneo, es algo de momento, no es algo que dura para siempre. Te voy a poner un ejemplo, como siempre, muy tonto, porque creo que partiendo de esos ejemplos tontos, los podemos llevar a situaciones más complejas, de manera más fácil. El otro día decidí darme un placer y me quedé dormido 5 minutos más. 5 minutos más solamente. Y entonces, por darme ese gustito, por darme ese placer de dormir 5 minutos más, llegué tarde a donde tenía que llegar. Y ya dije, es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero cuando siempre, ante toda situación, cuando buscamos lo más fácil, lo que nos da placer, lo que es más rico, cuando siempre ponemos por encima de todo el placer, va teniendo repercusiones más serias en nuestra vida. Y quise hablar de esto porque el lunes yo empecé diciendo no te quedes con las ganas, pero dije evalúa la situación y evalúa si vale la pena no quedarte con las ganas. Así que hoy quisiera que nos preguntáramos juntos, ¿en qué situaciones pongo el placer por encima de todo? Y no es que esté mal que a veces lo ponga, repito, pero ¿en qué ocasiones poner el placer por encima de todo sí tiene una repercusión en tu vida? Por ejemplo, hay personas que se vuelven adictas, a apostar, y ese apostar, esa emoción, esa adrenalina les produce placer, y como el placer es efímero, siempre están buscando más y ponen el placer por encima de todo, hasta que llega un punto que ese poner el placer por encima de todo, poner ese momento efímero por encima de todo, les provoca que pierdan otra cosa. Porque nunca podemos ganar algo sin perder algo. Nunca. O sea, siempre es como que si voy a poner el placer por encima de todo, al ganar ese placer, al ganar ese momento de placer, ese momento efímero, voy a perder otra cosa. Entonces evaluemos si poner el placer por encima de todo, si poner un instante por encima de todo, vale la pena, aun y cuando estamos perdiendo algo más importante. Algo que tal vez sea más consistente, que no solamente sea un minuto. Algo que sea más real, más importante y más relevante para la vida. No sé, cuestiónatelo. Solamente es una idea. ¿Pones el placer por encima de todo o no? ¿O cuándo sí o cuándo no? Me gustaría que me lo contaras. Yo soy Ángel Neri y hasta la próxima. Si te gustó este episodio, no olvides seguirlo y compartirlo con tus amigos, para que ellos tampoco anden por la calle de la amargura.